tierra de los ranqueles es de arena y es de sal. Hay que tener buen vaquiano para poderla cruzar. Continuamos, amigos, en esta edición de Palabra Rural, en un capítulo en el que estamos ocupándonos de las empresas familiares agropecuarias. Recién decíamos que son el puntal mismo de la economía de nuestra patria. Hay algo que tiene la empresa familiar agropecuaria, que además de las características típicas de una empresa familiar, es esa ligazón con el campo, con los animales. Yo incluso hablaría, sobre todo en empresas ganaderas, hay mucho romanticismo, hay una vinculación que va más allá. Creo que hay algunos en el campo que dicen no sabemos hacer otra cosa, pero es que además nos gusta, nos apasiona, amamos lo que hacemos. Cuando uno convierte su pasión en su profesión, o lo que es el ocio, lo que han conocido desde chiquitos, muy vinculados desde lo emocional, convierten ese ocio en un negocio, realmente ahí es donde ese aspecto vocacional se puede desarrollar. Y si trabajamos con cada uno particularmente a través de lo que son sus fortalezas, sus aspiraciones, y conseguimos integrarlo, esto es poder desarrollarse a través del medio que brinda la empresa familiar. Esto es un desarrollo individual y familiar a través del proyecto conjunto que es la empresa familiar. Íñigo, ¿y cómo es esto que desde el País Vasco, donde naciste, te viniste justamente a desarrollar, ¿no?, tu actividad, tu vocación en la República Argentina? Bueno, antes hablábamos de los afectos. En este caso yo desde que era chiquito me había llamado mucho la Argentina, pero particularmente uno lo que le trajo acá es el amor. Mi mujer es de acá de Río Cuarto, mis hijos han nacido acá de Río Cuarto, entonces uno ha tenido la suerte de vivir y conocer diferentes países, y uno ha elegido libre y voluntariamente establecerse aquí, y aquí hemos plantado las raíces, el proyecto, y realmente también quiero valorar o rescatar quizá uno que ha vivido también en Italia, por ejemplo, y aquí hay mucho origen tano, España, País Vasco, que tenemos valores familiares bastante compartidos y una forma de trabajo similar. Creo que esos criterios de lo que es el esfuerzo, la dedicación en el trabajo, el cuidado de la familia, de los amigos, Argentina y particularmente el interior de la Argentina y el campo son lugares donde se cuida mucho, entonces esas similitudes le hacen a uno sentirse realmente como en casa. Yo creo que un enfoque además positivo o constructivo es buscar enfocar el trabajo a partir de lo que son los, digamos, 4 retos principales, en líneas generales, de una empresa familiar. Esos 4 retos principales tendrían que ver, el primero, con tener esa visión conjunta y compartida que hablábamos antes. Esto es, ¿qué pasa en muchas empresas cuando 2 hermanos han venido trabajando juntos durante 10 años y uno se plantea que está siguiendo una dirección y que tiene un objetivo y el otro tiene otro objetivo totalmente diferente? Creo que eso es algo que hay que plantearlo y que la familia se tiene que plantear cómo vamos a conseguir integrar lo que son visiones individuales o particulares en una visión conjunta, compartida y a la vez ilusionante. Y esto tiene que ver además con uno de los principales retos a afrontar con la empresa familiar, que es lo que hace que se fortalezca o que puedan desaparecer, que es el tema de la transición de la empresa familiar. Necesaria. A mí no me gusta hablar de sucesión, porque la sucesión muchas veces parece que conlleva una ruptura, y es una transición. Y la transición en la empresa familiar hay que verla como un proceso que va a llevar años, donde quien ha sido el fundador, promotor de la empresa familiar puede plantear abiertamente qué es lo que quiere que se salvaguarde de su negocio, un poquito las directrices de hacia dónde debe ir, cuál sería su ilusión para compartirla con la descendencia. Porque muchas veces esto, y sobre todo por el carácter del hombre de campo, uno lo mantiene dentro, no lo expresa abiertamente. Y hay que conocer también cuáles son las expectativas o intereses de esa siguiente generación y cómo preparamos la transición. Y en esa transición hay que ver qué es lo que va a necesitar primeramente la empresa, porque la única constante es el cambio, todo cambia y más, pues bueno, el sector agropecuario hemos visto en los últimos años con la tecnificación y bueno, las constantes cambios que están impactando en el sector, saber qué es lo que va a necesitar la empresa para preparar a esa siguiente generación para lo que vaya a necesitar, el estilo de liderazgo, los conocimientos, capacidades que vayan a requerir. Pero también las propias partes, la propia familia se tiene que preparar para ese proceso de transición. Esto es, ¿cómo van a convivir 2 generaciones diferentes? Con intereses, formas de entender la vida. ¿Por qué no 3, Íñigo? Y hasta 3. Hoy día están conviviendo, bueno, tenemos casos de empresas familiares donde son 3 generaciones las que están conviviendo. Hay que ver que cuando uno plantea el elemento de la empresa familiar o la transición, una generación de empresa familiar puede suponer 40 años. Desde este hombre que a los 28, 30 años conformó su empresa familiar y igual piensa en retirarse a los 65, 70 años.
es toda una vida dedicada al negocio y probablemente, y ahí es donde viene, hablamos a veces de la magia de la empresa familiar, cuando uno entra en ese estadio vital y profesional donde quizá ha dado toda su mayor capacidad, viene una siguiente generación por detrás con toda la fuerza, con nuevos conocimientos, con ganas, ímpetu, y hay que ver eso, cómo se logra amalgamar el conocimiento, la experiencia, la reputación. El valor de una marca, de un apellido, ¿no? En este caso está muy ligado muchas veces eso, al apellido, que es una forma de hacer, es una forma también de relacionarse en el entorno. A mí yo cuando llegué, además de que dicen que los vascos somos perseverantes, estaba el tema de la palabra de vasco. Bueno, creo que la palabra en el campo sigue siendo un valor importante y eso ha hecho la reputación de cómo nos relacionamos con los proveedores de servicios, de insumos, pero también con toda la cadena de valor y con la gente que trabaja en la empresa. Otro de los retos que tienen hoy es esa profesionalización de la empresa familiar. Que profesionalización no es meter a profesionales dentro de la empresa, sino trabajar en lo que son las buenas prácticas. Entonces, no, pero esto lo hacen los que son grandes. Bueno, no son grandes, o sea, no lo hacen porque sean grandes, sino que son grandes por lo que hacen. Es pasar a veces del cuaderno verde que llevaba el padre, donde apuntaba el ganado que tenía, a, bueno, hoy como los hijos vienen con un conocimiento y una tecnología que ayuda a eficientizar el propio negocio. Es parte de esa estrategia de negocio, profesionalizar para hacerlo más competitivo. Otro de los retos, el tercero en discordia, sería esa estrategia de gobierno. El gobierno de la empresa familiar, que significa que en estos diferentes espacios es el gobierno de la familia, el gobierno de la empresa y el gobierno, digamos, de la propiedad, de la administración. Es generar espacios para discutir cada una de las temáticas. No queremos que en el asado del domingo se mezclen temas de la empresa. Es sano generar un espacio para cada uno de los ámbitos. Que en la familia se disfrute de la familia, pero además que hay un órgano que técnicamente se llama el Consejo de Familia, donde se designen, bueno, ¿quiénes van a poder entrar en la empresa familiar? ¿Va a poder entrar cualquiera que pertenezca a la familia empresaria? ¿Familiares políticos? Sí, no. ¿Cómo van a ser las remuneraciones? ¿Cómo van a ser los retiros? Entonces, establecer esas pautas, estas reglas que hacen bien. Porque cuando no hay reglas o no hay valores, a veces todo vale. Y todo vale puede llevarnos a conflictos. Entonces, establecer reglas de este gobierno de la familia ayuda mucho a la empresa familiar. Y por último, diríamos que hay un elemento típico y tópico de la empresa familiar que se llama el protocolo de la empresa familiar, que el protocolo algunos le llaman la constitución de la empresa familiar, que es lo que aglutina todo esto que habíamos hablado, la transición, cómo se va a implementar esa estrategia para generar una visión conjunta y compartida de futuro, esa parte de cómo se quiere trabajar en la profesionalización de la empresa familiar, ese buen gobierno, esos órganos, quiénes los van a conformar, cómo se van a regir, pero sobre todo esas reglas que van a permitir salvaguardar los intereses de la familia en el futuro. Al final, esa constitución o protocolo familiar lo que busca es salvaguardar para que se mantenga, por una parte, la armonía y unidad familiar y por otra se trabaje en garantizar la continuidad y competitividad de la empresa. Bien amigos, hacemos ahora el último corte para esta edición. Al regresar nos vamos a referir al negocio ganadero en la zona de Río Cuarto.